Juan capítulo 15. San Juan, capítulo 15, desde el verso 1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Amén. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amén. Aloncito, ¿puedes juntar la puerta, por favor? Que no, para que no se vaya el calorcito. Está bien ahí atrás, no tiene frío, ¿no? Capítulo 14. Capítulo 14, verso 26. El mismo, ¿no? Sí, Juan 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. ¿Ven? El Señor está hablando y recordando. El verso 28 dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Y si me amarais, os habráis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Amén. Hay dos situaciones en este escrito de la Biblia. El primero es que el Señor nos está indicando o nos está encorajando, dice el italiano, ¿no? Está encorajando o nos está alentando para que pertenezcamos a la vid verdadera. Yo soy, el Señor se presenta y dice, yo soy la vid verdadera, capítulo 15, verso 1, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando el Señor está hablando de la vid verdadera, yo no sé si algunos tienen conocimiento de la vid o simplemente se comen la uva como la han comido ahora miles de personas en la Plaza del Sol, ¿no es cierto? Se van atragantando con la uva.
tiene un trato especial lo que es la viña, el sarmiento, porque de un pedacito de sarmiento se puede sacar otra planta. Pero también a la planta de sarmiento, a la vid verdadera, hay que podarla. Y cuando se poda, hay veces que hay unos sarmientos muy largos, ¿no? Y uno dice, este está hermosísimo porque es largo, pero que al final no da fruto. Entonces, el labrador, que en este caso sería el Señor, Dios mismo, dice, mi Padre es el labrador, y va cortando, y va podando, y va ajustando, en la medida en que Él va viendo nuestro crecimiento. Ya vosotros estáis limpios, dice. Primero que le dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. O sea, lo primero que nos está diciendo el Señor es que nosotros tenemos que permanecer en Cristo por si acaso tenemos o queremos llevar frutos. Antes de llegar a los frutos o al fruto, hay algo que nos tiene que ayudar cada día y es el Consolador. Por eso es que he leído San Juan 14, verso 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos limpia a nosotros? La palabra de Dios. La palabra es la que limpia nuestra vida de tal modo que podamos llevar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ven? Hay un pasaje en el cual dice el fruto, no dice los frutos, sino el fruto del Espíritu Santo. O sea que cuando nosotros tenemos el Consolador, tenemos el fruto del Espíritu Santo. Eso lo hemos leído y lo hemos visto en el recuadro, ¿no? Lo vamos haciendo por partecita. Parece un pastel que lo vamos cortando por parte. Y cuando habla de esos frutos que vamos a llegar luego, es cuando nosotros debemos crecer. Pero antes de crecer, la viña lleva un proceso. El primer año de plantado, el mugroncito que se le pone en la tierra, ¿cierto? La parte del sarmiento, el primer año no lleva frutos, solamente se alimenta. Después vamos viendo cómo la planta toma fuerza y toma color. Hay sarmientos que tienen 30, 40, 50 años. Uno los ve, es decir, la cepa, que le llamamos cepa, ¿no es cierto? Es lo que empieza a crecer. Yo he visto allí en Mendoza, es una ciudad vinícola. La bodega más grande de Sudamérica está ahí. Y he visto algunos sarmientos que son finitos y dan frutos. Pero también he visto algunos que han pasado años y son de un tamaño casi como un árbol, así, gordos, ¿no es cierto? Y arriba esos lo hacen parrales, o sea, llega a una altura y de ahí se extiende, le ponen alambres y todo. Ahí llega un momento en algunos de los patios de las casas que tienen ahí una sombra hermosa para el sol, comen abajo del parral, toman mate, o sea, es un tiempo de esparcimiento. Siempre que íbamos a alguna casa a compartir la palabra, aquellas casas que tenían parrales, era muy bien visto que nos sentáramos debajo del parral. Agradable a las 3, las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde. En Mendoza no se puede andar por el calor que hace, muy parecido a Sevilla, ¿no? Pero están estos parrales, están estos sarmientos, están estas cepas que han crecido y no solamente han extendido sus ramas para dar frutos, sino que dan sombra. Y es un beneficio
para aquellos que la tienen. En esto hay también del fruto se saca vino, pero también se saca del orujo otras cosas. Los italianos hacemos una mostarda que se llama, y es como una tarta con azúcar, parece como un postre. Bueno, es un postre, se come. Y digo, tantos derivados de la uva, o tantos derivados de la cepa, tantos beneficios que da el ser enganchado o el ser injertado en la vid verdadera que es Cristo. ¿Por qué? Porque no solamente nosotros tenemos que dar frutos, sino que tenemos que dar sombra y tenemos que dar cobijo a la gente. ¿Amén? Porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Sin el Espíritu Santo, el cual nos va a guiar, ¿a qué? A toda verdad. Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, por la palabra somos limpios. Por la palabra del Señor, por los consejos del Señor, por encontrar en los evangelios el alimento para que nuestra vida espiritual vaya creciendo, poco a poco. Porque ¿quién crece de un día para otro? Las mamás que han tenido sus bebés, primero han tenido que esperar 9 meses para que salga el bebé. Pero una vez que ha salido el bebé, ¿no es cierto? ¿Ya tienen 18 años? No. Y se va contando por años, porque el disfrutar de los hijos y el disfrutar de este tiempo que el Señor nos regala para estar sobre esta tierra es beneficioso para nuestras vidas. Y el beneficio de estar injertado a la vid verdadera es sobreabundante. Vamos a ver algunas particularidades que tiene la cepa, el sarmiento, ¿no es cierto? Porque aún aquí en Cataluña, para hacer los calzots bien hechos, ¿qué se usa? El sarmiento seco, el que ya está cortado, se hace un buen fuego para cocinar los calzots, ¿verdad? Por lo menos a mí me han dicho eso y me lo he comido y me ha ido bien. Allí, en Valls, por allí, ponían un montón de sarmientos y hacían los calzots. O sea, cada situación del sarmiento, cada situación de la cepa, la vid verdadera es Cristo. Y nosotros tenemos que llevar frutos. Frutos, las hojas, ¿para qué sirven? Para cubrir el sol, ¿verdad? Si te da el sol mucho en la cabeza, ¿qué pasa? Te da insolación, te da dolor de cabeza y hasta te puedes morir por una insolación, ¿verdad? Pero si hay una sombrita, ya en la Biblia nos enseña a alguien que se enojó por una calabacera, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Que en la noche creció y al otro día se secó y se enojó. Ahora, yo lo que quiero referirme en esta mañana y en este primer día, que es qué parte nos toca a nosotros, siendo injertados en la vid verdadera, de dar a los demás. ¿Le damos solamente el fruto que sería la uva? Porque si damos la uva nomás, es para el 31 de diciembre, ¿no? Solamente, ¿no? Pero si en este estar injertado en la vid del Señor, tenemos que ver qué debemos hacer. Si damos sombra, ¿no es cierto? La uva, para hacer vino, ¿qué les pasa? Procesarse. Se tritura, ¿no es cierto? La machacan. ¿Sí o no? Pisotean. ¿Y a quién le gusta que lo machaquen? A mí no, evidentemente a mí no. Pero alguien dijo una vez, y se refería a que nosotros éramos una patata, dice, y el Señor viene con su tenedor y nos hace puré. Pero primero nos cocina, dice, ¿no? Pero ahora yo me refiero a la vid, al vino. El vino, cuando lo tomas, hay buen vino. Jesús hizo algo
tremendo cuando comienza su ministerio. Va a la boda de Canaán, ¿sí? El relato que nos dice, y se hizo alrededor de, ¿cuántos litros habíamos dicho el otro día? 700 litros de vino. Pero no cualquier vino. Era el mejor. O sea, yo a veces me pongo a pensar, cuando yo estaba sacando el tema este de la vid verdadera, digo, Señor, ¿qué más hay detrás de todo esto que nos estás enseñando? Porque el primer milagro que hace, según relata Mateo, relata Juan, es la boda de Canaán. Y algunos por ahí me dice, pastor, dice, pero no tenemos que tomar vino. Si lo tomas en una medida, lo que no tenemos que es emborracharnos. ¿No es cierto? Pablo le dice a Timoteo, tómate un poquito de vino por causa de tu estómago. Parece que tenía un problema en el estómago. Y Pablo podría haber orado por Timoteo, de hecho, ahora sé sano de tu estómago. Pero le sugiere que tome un poco de vino. Ahora, todo es lícito, pero no todo me conviene, decía Pablo. Ahora, todo en justa medida es bueno. Cada uno de nosotros debe pensar en este año nuevo que vamos a comenzar, o que ya estamos gastando, qué es lo que el Señor quiere para mi vida y cómo voy a poder beneficiar a otros de lo que Dios me ha dado. ¿Sabes qué me llama la atención? Cada año los sarmientos, aunque sea una planta que está por ahí, que no la podan, que no la arreglan, cada año tiene frutos. Por supuesto que si es bien podada, si es bien cuidada, los frutos serán mayores, serán más gordas, las uvas serán más gordas. Y los que no son podados y los que están por ahí, no quiere decir que no sean sarmientos, pero sus frutos cada vez van a ser más pequeños. He visto racimos de uva de 4 kilos, así, inmensos, con unos granos gordotes así, pero insípidos. No tenían sabor a nada. Y he visto racimos, especialmente la uva moscatel, que tenemos allá, muy pequeños, muy formaditos, con unos granos medianos y de un sabor exquisito. No es lo que somos de grande, no es lo que conocemos de todo, sino lo que nosotros podemos brindar a otros. Cuando nos coman, cuando nos muerdan, ¿qué sabor estamos brindando? Si es el de Cristo, que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿No es cierto? Por eso he querido compartir en esta mañana estos dos pasajes. El Espíritu Santo es el que nos va a dar conocimiento, nos va a dirigir a toda verdad. ¿Verdad? Pero nosotros tenemos que estar injertados en la vid verdadera que es Cristo. Amén. El que en mí permanece, dice, si permanecéis, no, el verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, fíjate qué tremenda promesa. Pedid y no recibiréis. No. ¿Qué dice? ¿Ah? Pedid y recibiréis. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queráis. Ah, a ver, yo me había equivocado. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y ahora sí que podemos ir a donde están los frutos. ¿En qué libro están los frutos? Gálatas 5. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. ¿Ah? No sé. Yo hablo de los frutos. ¿Dónde me dice que está? Gálatas 5. Gálatas 5, ¿seguro? Sí, que habla de la paz, el amor, la licencia, la bondad. Gálatas 5,
22. Mas el fruto del Espíritu es amor, Gozo, gozo, paz, paz, paciencia, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Sí? Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pero vamos a tomar el verso 22. Mas el fruto. En este caso, si somos la vid, somos el fruto. ¿Cuál es el fruto de la vid? Amor. La uva. ¿Sí? No, ahora vamos a ver el fruto, pero el fruto de la vid es la uva, ¿verdad? Y si usted ha visto en el mercadillo o en el mercado donde venden frutas o en el supermercado, ahora vendían unos cacharritos así, pequeños, con todas, ¿cuántas campanadas había? 12, ¿no? 12 metidas ahí, un cacharrito chiquito. No eran muy grandes, eran medianitas. Pero hay frutos, hay uvas más grandes. Quiere decir que no importa el tamaño que tengamos, así como yo que soy alto, rubio, o ser pequeño, usted es un fruto del Señor. Cuando alguien va a recoger el fruto, cuando recoge una uva, la recogen para comérsela, ¿verdad? Ahora, usted es un fruto y tiene que dar sabores. Mas el fruto del Espíritu es amor. Si tocamos solamente la palabra amor, nos tenemos que ir a 1 Corintios 13, donde lo que significa el amor. el amor no se niega, no se envalece, no se nerviosa. No sé, dígalo más fuerte. Está hablando del amor que tiene sufrido. No se envalece, no es harto. Pero sabes, cuando hablamos del amor, un poco más así lo ponemos como una cosa etérea, ¿no? Pero el amor, yo creo que para poder amar tenemos que estar muy, muy en Cristo. Porque es difícil amar. Y más como el Señor dice: vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Y estos mando que os améis unos a los otros. ¿Pero cómo? Como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó Cristo? Entregando su vida propiamente. Porque imagínate, yo a veces hago una referencia, ¿no? Digo, yo soy una persona y veo un hormiguero que hay en caos y digo, me voy a hacer hormiga para poder arreglar el hormiguero. No. Lo primero que hago es matar a la hormiga. Dios ha hecho esto. Siendo Dios, siendo Señor, siendo el creador de todas las cosas, no tomó eso a que aferrarse, sino que se hizo hombre y nació de una mujer virgen para poder venir a la tierra con otro ADN. Eso es interesante. No con el ADN de Adán, sino con el ADN del Espíritu Santo, porque tenía que ser santo. Y Él entregó su vida para salvarte a ti, para salvarme a mí. Amén. Ahora, si hablamos del amor, cuesta mucho, mucho amar. Y más amar a tu prójimo. Y al que tienes más cerca. ¿O no? Al más próximo. Al más próximo, ¿no? Una vez se dice, yo estoy enamorado de Mirta. Y con la Mirta nos peleamos, levantamos la voz, nos abuelamos. Cambio de opinión.
cambios de opinión. Por ahí me sale el siciliano adentro y se me cambia la opinión en un ratito. Pero no por esto lo voy a dejar. Uno tiene que tener en cuenta cuál fue el amor de Cristo. Ustedes se imaginan si Cristo en la cruz, cuando estaba en la cruz, ¿qué le estaban diciendo? ¿Le insultaron? Algunos se animó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Y el Señor, con el sufrimiento que tenía, dice, bueno, me cansé de esto, me bajo a la cruz y me voy. Que se la arregle otro. ¿Ustedes creen que hubiera hecho eso? Para nada. Terrible si hubiera hecho eso. No tendríamos salvación. Este sería un caos. Sí. Pero Cristo fue llevado como un manso cordero al matadero, sin abrir su boca. Por eso es que cuando nosotros hablamos del fruto del Espíritu, y solamente el primer fruto, o la primera parte del fruto, porque es un solo fruto, nos habla del amor. Y cuando yo veo todas las propiedades que tiene el amor y lo que Cristo me dice en su palabra, porque por su palabra yo soy limpio, entonces le digo, ¿cuánto me falta, Señor? ¿Cuánto necesito que tu Espíritu Santo me enseñe, me guíe? Porque es el Consolador. ¿Para qué sirve un Consolador? Un Consolador sirve para consolarte, para amarte, para cuidarte. El Señor dio un ejemplo cuando alguien le asaltó a un hombre, un ladrón le robó, le golpeó y lo dejó en el camino. Y dice que vinieron, el sacerdote lo miró y pasó. ¿No es cierto? El levita vino, lo miró y pasó. Pero de pronto apareció un samaritano. Samaritanos que no eran del pueblo de Dios, que no tenían nada que ver ni con la ley ni con los profetas. Pero se movió ¿a qué? A misericordia. Le tomó, le curó las heridas y lo llevó al mesón y lo dejó ahí. Y le dijo al mesonero, lo que falte y gaste de más, yo te lo pagaré a la vuelta. O sea, primeramente conocía al mesonero. Segundo, él se tomó un compromiso. ¿Usted cuando ha tomado algún compromiso de avalar a alguien y ha tenido que pagar? Usted se ha enojado con la otra persona, ¿no? Bueno, sí. Decido, bueno, ¿por qué no paga? Si tú has decidido pagar tú. Cuando tú eres un aval, has decidido pagar tú, si el otro no paga. Entonces, en esta situación, nos enseña el Señor cómo y de qué manera tenemos que amar a nuestro más prójimo. Yo siempre pongo ejemplo a Mirta porque es la que tengo más cerca. Y a la que el Señor me enseña que debo amarla. Gracias, Señor. Ya llevamos 38 años de casados. Madre suya, la mía. Dios en su misericordia nos ha enseñado y nos continúa enseñándonos que nos tenemos que amar. A pesar de las circunstancias. Muy bien. Dejamos el amor un poco al lado, porque en esto enciende todas las cosas. El amor es todo lo que tenemos que tener. Y dice gozo. ¿Usted tiene gozo? Amén. El gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Por qué dice el gozo del Señor es mi fortaleza? Porque sin gozo se cae, se destruye. ¿Sabes cuántos suicidios ha habido en este 31? ¿Por qué? Porque la gente se siente sola, desanimada, no tiene gozo, no tiene paz y se quita la vida. Pero en Cristo tenemos que tener El gozo. gozo. ¿Verdad? Gozo. Seguimos con el otro. Paz. ¿Usted tiene paz? Y no como decía un amigo mío, que decía,
Yo tengo con este paz, 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 paz. Y le doy paz, paz. Y cada vez le doy paz. Porque la Biblia dice que hay que darle paz y paz y paz al que está dormido. Tenemos paciencia. Aleluya. La paciencia es algo que se obtiene con el paso de los años. ¿Ven mis pelitos? Se ven blanquitos, ¿no? Cuando pasan los años, yo a veces veo a mi nieta, las cosas que hace, y la miro nomás y me gozo. Si hubiera sido uno de mis hijos, se hubiera gozado mi hijo. ¿Por qué? ¿Por qué vemos las cosas de una forma diferente? Sencillamente porque hemos crecido y hemos madurado. Vamos creciendo y vamos madurando en la palabra del Señor a medida que pasen los años. Lo que antes me parecía a mí que yo tenía la razón y tenía que ir adelante, hoy me parece que el Señor se va a hacer cargo de todas las cosas. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y acá hay una palabra que me gusta, mansedumbre. Siempre hago referencia a un manso. Ahí en Argentina hay dichos para todo, ¿no? Manso, pero no. Ahí dice, no hay un manso para acollar un chúcaro. Un manso es un manso. Y un chúcaro, Aquí con los toros siempre ponen un manso para que Con guíe, los bueyes. ¿verdad? A los verbos. generalmente a los bueyes se pone un buey manso y uno que todavía está en proceso. Le ponen un yugo. El manso tiene una sola meta, seguir recto. Y el chúcaro, aunque se quiera ir para todos lados, no se mueve. Mansedumbre. ¿Sí? Amén. Y luego es templanza. ¿Qué es lo que es la templanza? Tener fuerte. Saber estar. Es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Saber estar en su lugar, en su sitio. Pero los que son de Cristo, y ahora la pregunta es para mí, ¿soy de Cristo? Aleluya. ¿Usted es de Cristo? Gracias, Señor. ¿Sí? Amén. Pero los que son de Cristo han crucificado. Por eso el Señor decía, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuál fue el final de llevar la cruz? Ser crucificado. ¿Qué está diciendo el Señor? Lleva la cruz porque en cualquier momento te van a crucificar. Y entonces dice, pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué cosa? La carne con sus pasiones y deseos. Yo sé que muchas veces tengo que crucificar mi carne. Y más de la familia que vengo y de las costumbres que traigo. Porque no sé si alguno sabe que los sicilianos tenemos familias. Y ya no digo más. Porque ustedes habrán visto el padrino 1, el padrino 2, el 2. Pero ahí dice, crucificando la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esto es lo que realmente nos va a hacer crecer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Fíjate que no dice permaneced en vuestro amor.
Porque el amor del ser humano es muy efímero. Cuando somos jóvenes, cuando estamos solteros, los varoncitos, nos enamoramos de todas las chicas que andan por ahí. ¿O no? Me gusta esta porque es bajita, me gusta aquella porque es alta. Pero esto es diferente. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Amén? Estamos leyendo Juan capítulo 15. Y ahora vamos a leer el capítulo 15, el verso 13. El 12 primeramente. Este es mi mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que os améis unos a los otros, unos a otros, como yo os he amado. ¿Amén? Nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros, ¿y a quién le hablo aquí? A mí. A nosotros, amén. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amén. Que el Señor nos bendiga en una forma rica en este año nuevo.